La impartición de la paternidad. Nos encontramos en el punto para poder explicar el modo que se imparte la paternidad. Simplemente estaríamos abarcando un conocimiento, pero privado de sus amplios beneficios. Es importante comprender que Dios reservó derecho para que fuese usado por aquellos que pertenecen al reino de Dios. De ahí que haya sido necesario también obtener varios requisitos expuestos en la Escritura, que solamente son visibles a través de la revelación que detallamos a continuación. Podemos entender que esta impartición de estas cosas que Dios quiere impartirnos, lo podemos ver revelado a través de la palabra de Dios y a través de la revelación, como dice el Apocalipsis. En la carta de Apocalipsis dice el Señor, dice la revelación viene de parte de Jesucristo. ¿Quién da la revelación? Es Jesucristo. El apóstol Pablo en la carta de Romanos capítulo 8 versículo 6 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces nos muestra que el Espíritu mismo, el Espíritu Santo, es el que está dando testimonio a nuestro espíritu de que nosotros verdaderamente somos hijos de Dios. Pero cuando Dios creó al hombre, lo hizo ¿con qué? Con capacidad. Lo formó con capacidad, lo creó con capacidad de funcionarse. El plan de Dios es que lleguemos ¿a qué? A una unidad y ser una sola carne. O sea, estar unido en una mente, en un espíritu. Es por eso que al final, a lo largo de este proceso, se comienza con la unidad del espíritu. Debemos ser unidos en el espíritu, luego por el alma y también en el cuerpo. Si estamos con todo esto, estamos unidos a él. La Biblia habla de David y de Jonatán que lograron esta función. También habla en la carta de Lucas, capítulo 10, 27, que dice, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con la mente, con los pensamientos, amarás a tu prójimo como a ti mismo, amarás a tu prójimo como a ti te gustaría ser amado. Y en la carta de Hechos, Lucas escribe la venida del Espíritu Santo. Nos cuenta la venida del Espíritu Santo cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánime juntos. Entonces vemos que cuando llegó la venida del Espíritu Santo, todos estaban unidos, unánime y estaban juntos. La palabra unánime viene de la palabra anima. Entonces se animan, esta palabra anima el alma. Quiere decir que estaban en un mismo espíritu, funcionando también en el alma. Unánime, funcionaban con un mismo espíritu aún en el alma. Por eso también dice el apóstol Pablo en la carta de Romanos, capítulo 8, del versículo 15 al 17, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos a Padre. Entonces aquí el apóstol Pablo que nos hace ver que nosotros no recibimos un espíritu para estar esclavizados, sino que recibimos este espíritu otra vez con temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción, el cual clamamos Abba Padre. Y Abba Padre sabemos que significa papito mío, un espíritu de clamor al Padre. Y entonces la humanidad fue creada ¿para qué? Para sostener este vínculo padre, madre, pero para ello tiene que haber un vínculo perfecto en la unidad del espíritu. Así también dice que el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, como ya habíamos leído, de que somos verdaderamente hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios,
también somos herederos de Dios. Y si somos herederos de Dios, somos coherederos también con Cristo. O sea que tenemos doble herencia. Y si es que padecemos justamente con Él, con Cristo, para que justamente también seamos glorificados. Como Cristo fue glorificado en su obediencia, perseveró en obedecer, así también seremos glorificados junto al Padre cuando nosotros nos mantenemos alineados ahí justamente con Cristo Jesús. El Espíritu Santo da testimonio acerca de nosotros. Es Él el que dará el testimonio acerca de nuestra vida. ¿Por qué tener un testimonio? Porque tener un testimonio es tener un padre. Si tenés un testimonio, tenés un padre. Los hombres, tienen que tener la capacidad de llegar a la unidad del espíritu con la paternidad. O sea, todos debemos tener un espíritu con esta capacidad de paternidad, de impartición, de tener hijos. En la familia no siempre se logra la unidad con todos, ¿verdad? Con el mismo nivel, ya que para establecer un vínculo espiritual tenemos que venir predispuestos a ponernos de acuerdo. No todos van a estar de acuerdo, no todos van a aceptar la aprobación que Dios te da. Dice que lo que la gente no reconoce, el Padre reconoce lo que puso en ti. Dice que Dios hizo todo perfecto, conforme a su imagen y semejanza. Y solamente Dios sabe que en ti desató esa perfección. Entonces lo vemos a Dios dispuesto a tener una unidad hasta el punto de llegar a ser uno con Jesucristo. Dios, el Padre, era uno con Jesucristo. ¿Por qué? Porque estaban unidos en un mismo pensamiento, en un mismo espíritu. En la carta de Lucas, capítulo 3, versículo 22, notamos que descendió el Espíritu Santo en una forma corporal como una paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y dice que esto descendió. ¿Y de dónde descendió? Descendió sobre él, sobre su cabeza, en una forma corporal, con una paloma. ¿Y qué es una paloma? Una paloma es lo que trae libertad, una paloma es donde reposa, es donde encuentra, es donde reposarse. Entonces dice que vino también acompañado una voz que decía en el cielo. ¿Qué decía esa voz del cielo? Tú eres mi Hijo, el amado, en cual yo tengo complacencia. Entonces, acá podemos ver que Dios 2 veces esta palabra la usa y dice en ti, hablando directamente le habló al Hijo, y en la segunda oportunidad habla de los demás acerca de Él y dijo en Él. Entonces, es la evidencia del amor del Padre por el Hijo, es que Él soltó su espíritu y declaró que en Él tenía complacencia. ¿Qué hizo el Padre? Desató un espíritu y dijo: yo en Él tengo complacencia. Tenía complacencia a pesar de estar equipado. No podía salir al llamado que el Padre, si el Padre no le soltaba el espíritu. Primero tenía que esperar. Él tenía un llamado, pero él no podía salir hasta que el Padre no le haya soltado este espíritu de impartición. Elías tenía llamado al ministerio también, pero no funcionó hasta que el Padre soltó sobre él su espíritu. El llegado es la impartición al Padre. La iglesia nunca le prestó atención. El legado es la impartición que hace el Padre, ¿verdad? Y la iglesia nunca le presta atención a este tema por no conocer los fundamentos escondidos. Hay fundamento escondido, y hasta que el Padre no suelta este espíritu, el Hijo no puede comenzar, ¿verdad?, su ministerio, no puede empezar a comenzar a hacer la obra, a no ser que el Padre le haya impartido todo esto. Por eso dice: Dios crea a Adán en el huerto de Edén. Dios lo creó
muerto, y después de ello se ve en la necesidad el espíritu. No tenemos nuevo nacimiento, tenemos un Padre que nos imparte verdaderamente un espíritu. Lo que tenemos no volvemos a nacer, sino que dice Dios nos formó, Dios nos creó, y este Padre nos imparte un espíritu de vida, un espíritu de su forma, de su personalidad, de su carácter, y entonces nosotros somos impartidos. Lo que tiene el Padre nos imparte a nosotros como hijos de Dios. También en la carta de Deuteronomio vemos que Moisés habla. Aquí en la carta dice, la palabra dice, Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría. El hijo de Nun, Josué, fue lleno de un espíritu de sabiduría, y dice que el principio de la sabiduría es Dios. ¿De dónde procedía esta sabiduría? De Dios. ¿Por qué? Porque Moisés también había puesto su mano sobre él. Moisés había impartido esto a su hijo de sí espiritual, los hijos de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué le había impartido? Porque ellos habían obedecido, ellos obedecieron. Y como Jehová mandó a Moisés, Moisés impartió a su hijo. Y en la carta de Número, también capítulo 14, versículo 24, podemos ver, pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Moisés envía 12 hombres a reconocer en la tierra prometida, pero la mayoría de ellos fracasan, aún sabiendo que había nacido para entrar en ella. Solo 2 hombres y no fracasaron, pero volvió con él reporte correcto con lo que Moisés soñaba oír de ello. Esta actitud, entonces dice, él soñaba oír de ello, y ellos fueron los que pudieron captar esto, lo que su padre, sí, espiritual, Moisés, soñaba. Entonces dice que la actitud y la palabra son el avance en el espíritu, una actitud, y en las palabras, en tu expresión, el avance del espíritu que puede fluir de lo que fuiste impartido, de lo que recibiste. En el hablar, el hombre podemos discernir el espíritu que verdaderamente porta. Dios nos ha dado una capacidad de nosotros de discernir el espíritu de hombre, ¿verdad? No se trata de reconocer, o sea, que estemos identificando si vemos demonio o no, o qué debemos discernir también. Los demonios a Jesús también le evidenciaban solo ante la presencia, y los endemoniados de Gadará se postró solo delante de él. El don del discernimiento, el don del discernir los espíritus, es para que discernamos nosotros los espíritus humanos. Jesús estaba con varios, y en sus corazones, Jesús estaba con varios que cavillaban en sus corazones, pero él sabía lo que pensaban. Jesús estaba sabiendo lo que ellos estaban pensando, lo que ellos sentían, Jesús lo podía discernir. A ti también te puede pasar, por ahí estás hablando con alguien. Dijimos que en el hablar de un hombre podemos discernir el espíritu que verdaderamente porta esta persona. Dios nos ha dado una capacidad a nosotros de discernir, como dijimos, el espíritu, pero no es para pero es para discernir el espíritu que está en el hombre, en el hombre, dentro del hombre. No se trata de estar reconociendo demonios, que si tienen o no, sino que debemos discernir también qué es lo que tienen estas personas. Los demonios a Jesús también lo reconocían y reconocían cuando estaba la presencia
del Hijo de Dios. Así también reconocen cuando un hijo, cuando una hija de Dios está, en la presencia de Dios. Entonces cuando tú estás lleno de la bendición de Dios y te arrimas a alguien, los demonios saben discernir esas cosas. Entonces los endemoniados de Gadarat se postró solo delante de él, delante del Hijo de Dios, y el don del discernimiento de este espíritu Dios le había dejado. ¿Para qué? Para saber discernir lo espíritu que portaban estos seres humanos, ¿verdad? Jesús estuvo con varios, estaba con varios en Calavillán, en sus corazones, pero dice que él sabía lo que ellos estaban pensando, lo que ellos tenían en su corazón. Por ahí muchas veces cuando hacían referencias, si supiera quién es el que está, y Jesús estaba discerniendo todas esas cosas. Jesús, él estaba al tanto. ¿Por qué? Porque él tenía este espíritu de discernir, le había sido impartido de parte del Padre. Esto fue, ¿para qué? Para alcanzar el propósito de Dios, para alcanzar. Los demonios no se tendrían que ocultar de nosotros, ellos no tienen, de ocultar de nosotros. Hasta los hombres naturales lo saben discernir. Hasta por ahí cuando, no sé si le pasó, que muchas veces dice, este tiene una cara de esto, o aquella tiene una cara que le gusta hacer travesura, o esta tiene una cara de persona así rebelde, o este tiene una cara de mentiroso. Dice que hasta las personas naturales incluso saben discernir. Entonces los demonios no se tendrían que ocultar delante de nosotros, ellos no se tienen que ocultar ante de nosotros, hasta los hombres naturales pueden discernir estos espíritus que se mueven y operan a través de las personas. Tenemos que nosotros jalar el espíritu del Padre. ¿Para qué? Para que ese espíritu pueda bajar, el espíritu de Dios, el Padre, pueda bajar acá a la tierra. Y primeramente empezando por la vida de uno. Lo haremos si complacemos verdaderamente a Dios. Hay que complacer a nuestro Padre acá en la tierra. ¿Y de qué forma vamos a complacer al Padre en la tierra? Haciendo la voluntad del Padre. Entonces la complacencia de un padre desata impartición del espíritu sobre la vida. La lengua, el gozo, el placer, el agradar, el acordarse, es apartarse. Entonces los hijos son los encargados de llevar el cumplimiento, los sueños de la paternidad. Muchas veces dice, lo que yo no hice lo terminarás de hacer tú. David tenía un diseño y quería hacer, pero dijo, él tenía todo para hacer el pueblo de Dios, pero quien lo terminó haciendo fue Salomón, su hijo. Hay cosas que los hijos, quienes se le imparte, continuarán haciendo lo que el Padre le impartió, para que pueda cumplir estos sueños de la paternidad del Padre. Será necesario conocerlo, será necesario amar estos sueños, estos anhelos, esta impartición que el Padre desata sobre sus hijos, así también como lo hizo Moisés. Dice que no iba a entrar a la tierra, él no lo iba a hacer